Viendo en este momento, es el momento en el que linchan estos tres presuntos secuestradores. La mujer, de hecho, murió poquito tiempo después en el Ministerio Público cuando estaba siendo detenida. Justamente ahí llega la policía municipal y lo que estamos viendo en la pantalla, esta marcha que empieza a tomar las calles de Taxco Guerrero. Ya lo escuchaba en la entrevista que tuvo el presidente municipal en ADN 40, la tuvo con nuestros compañeros, con Romina Ramos, con Daniel Jacobo. Decía algo que es cierto y hay que decirlo. Las policías municipales no cuentan con presupuesto, son rebasados normalmente por el crimen, tienen salarios bajos. Es difícil, hay que decirlo, que las policías municipales se puedan hacer cargo de todo si no tienen en efecto el respaldo del Estado y el respaldo de la Federación. Ahora bien, minimizar un caso como este, como lo hizo el alcalde, es realmente de no creerse. Sí, es realmente indignante. Es indignante, es una actividad o una actitud 100% mezquina. O sea, es una niña que hoy, jueves 28 de marzo, tendría que estar jugando, Luli, tendría que estar disfrutando de la tarde y que ayer, por las condiciones que sean, que no son las ideales, fue secuestrada, fue asesinada y es un municipio que ya no mira hacia dónde voltear. Han perdido el ingreso turístico, han perdido la paz, la posibilidad de movilizarse en el transporte público y ahora le arrebatan a sus seres queridos, a sus ciudadanos, en este caso a una niña menor de 8 años, todavía no ciudadana, pero sí una niña que no tendrá, insisto, por qué estar hoy dentro de una caja siendo velada y su familia exigiendo justicia. En efecto, de hecho ya cerraron varios negocios allá en Taxco, evidentemente, ante esta situación. Es de esos casos que terminan acaparando la rabia acumulada, Ale, porque hay que decirlo, en Taxco, a pesar de lo que dijo el presidente municipal en estos micrófonos, la crisis en materia de seguridad, la crisis que hubo respecto al transporte público, todo eso mantiene en un malestar. Evidentemente, este caso se cristaliza. ¿Sí? Y ahora, en la ambivalencia de las respuestas que da este alcalde, por una parte dice, este es un caso menor, esto no es grave, no es significativo para que Taxco detenga sus actividades, pueden y deben llevarse a cabo lo que es tradición, dice. ¿Cómo vamos a perder una tradición? Que son las conmemoraciones de la Semana Santa. Recordemos que en Taxco son muy significativas, emblemáticas, todo este recorrido que se hace con las varas de zarzamora, Luli. Pero ojo, al mismo tiempo dice y reconoce el problema que enfrentan los mineros de la zona, los plateros, el problema que enfrentan los transportistas, y lo dice, hemos quedado a la deriva sin apoyo del Estado, que tiene que ser o tiene que entenderse como un llamado de atención durísimo y fuertísimo para la gobernadora Evelyn Salgado, que por otra parte también insiste en que Guerrero está en perfectas circunstancias. Absolutamente. Ahí la manifestación que ya empieza a recorrer las calles de Taxco, vecinos, familiares, amigos, ciudadanía completa, porque como ya decían los carteles, Ale, las niñas no se tocan, hartas de la violencia en contra de las mujeres, hartas de la violencia en contra de las infancias, harta de la violencia en contra de las adolescentes. La violencia feminicida es un problema brutal que va en aumento y que termina causando este tipo de cosas, que una sociedad se una para exigir justicia. Tan así, y tanta la rabia que terminaron linchando a una de las mujeres, presunta responsable. Y como decía, sale eso tampoco es justicia. No es justicia. Ni siquiera podemos asegurar que era la persona que estaba involucrada en el caso. Tendríamos que tener certeza, porque además esa es otra cosa. ¿Eran o no responsables? ¿Participaron o no? ¿Son las únicas personas? ¿Son inocentes? No nos toca a nosotros ciudadanos hacer esas determinaciones, pero volvemos a enfrentarnos a la dura situación que atraviesa Guerrero. Luli, hoy no tiene titular la Fiscalía de Justicia del Estado. ¿Por qué? Porque estuvo envuelta en un caso también atroz hace unos días, el asesinato del estudiante Cotán, y venimos cargando en la entidad una serie de problemáticas que ya no dan para más. O sea, ¿qué necesita pasar para que nos demos cuenta que se necesitan reforzar los aparatos y las instituciones de este Estado? Hoy no hay fiscal,
Hoy no hay una confianza en la Fiscalía. ¿Por qué? Porque es la misma Fiscalía que hace unas semanas dijo que se incendió un camión de la nada, por más que había videos que demostraron que personas, seguramente el crimen organizado, fueron a encenderlo, a prenderlo. Entonces, ¿qué confianza puede haber, Luli, en esa institución? Absolutamente todo lo que ocurre en torno a este caso es una brutalidad, es un horror. Y ahí lo tiene, las manifestaciones ciudadanas, las mujeres agarradas de la mano, las niñas, las infancias saliendo a la calle a decir somos la voz de Camila el día de hoy. Esto está pasando en este momento en Taxco. Efectivamente, en un momento que debería ser de conmemoración, en un momento, un Jueves Santo, donde hay muchísimas actividades programadas en el municipio y en el estado completo. Un Jueves Santo que por supuesto atrae mucho turismo, pero el día de hoy no. El día de hoy las calles están repletas para exigir justicia por Camila. 8 años secuestrada, asesinada y llevada en la cajuela de un taxi. De esa dimensión es el horror, Ale. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de lo que ocurra. Y también lo que también es importante entender es el cambio radical que algunos municipios, que algunas localidades, que algunos destinos de nuestro país han tenido en los últimos años. Recordemos cómo nosotros, los medios de comunicación, le dábamos cobertura a Taxco hace 3, 4, 5 años. Sí, insisto, eran las conmemoraciones de la Semana Mayor, de la Semana Santa, y hoy tenemos que hacer referencia a Taxco, a la ausencia de turistas, a cómo la inseguridad tiene cooptada a su población, cómo verdaderamente los negocios luchan por sobrevivir porque no aguantan la falta de compradores, pero menos aguantan la violencia y la delincuencia, el crimen organizado con sus cobros de piso, con sus extorsiones, con sus secuestros. Ahí está el caso de esta niña que habrá que entender también por qué ella, por qué la buscaron, por qué trataron. Solamente fue un crimen en contra de una menor. Se les hizo fácil. Es también una familia que viene atravesando o viviendo, enfrentando una serie de intimidaciones por parte del crimen organizado. Es dramático, dramático, dramático. ¿Quién se puede atrever a planear un fin de semana en Taxco, una visita a Taxco con esto? Y eso, imagínese usted, para un municipio que vive de la venta de plata, que vive del turismo, es prácticamente la muerte. Ya lo decíamos, y la acumulación de los hechos. Hace pocas semanas hablábamos de este paro absoluto del transporte público. La gente no podía llegar a su lugar de trabajo. Muchas veces los trabajos pues dijeron a las casas que ya no vengan, que se queden en su casa. No había forma de moverse en Taxco por las intimidaciones, por la violencia, por las amenazas que había contra los choferes del transporte público. Y mira, Luli, pues bueno, si tú platicas con empresarios, con dueños de talleres, algunos de ellos ya han tenido que cerrar. Claro. Y nos referimos a familias que tienen 3 o 4 generaciones dedicándose a la plata, que fueron joyeros, que fueron orfebres y que decidieron mejor romper con la tradición familiar y se fueron, abandonando su vida, abandonando su patrimonio, pero también dejando a muchos colaboradores, a muchos empleados sin una fuente de ingresos. Y hay que decirlo, la verdad, no es el único lugar en el país que está sumido en una crisis de violencia. En este espacio lo vemos todos los días lo que ocurre en el país, lo que ocurre en Guerrero, claro, pero también lo que ocurre en Michoacán, lo que ocurre en Chiapas. Sin embargo, este tipo de casos terminan sumando los enojos, las iras, todo lo que ha ocurrido en los últimos meses en Guerrero en general, en Taxco en particular, y causan el enojo de la población en su totalidad. Por eso, ese intento de linchamiento, completamente reprochable, por supuesto. Pero lo que es cierto es que los linchamientos finalmente son una expresión de la ciudadanía ante la falta de autoridades, ante la falta de justicia institucional. Así bueno, las cosas, la marcha continúa, Ale, la marcha se sigue moviendo, se van sumando gente, lo vemos cada vez más grande. Mira qué sintomático, qué significativo. Taxco, insistimos, cada año es, o por lo menos lo suele ser, con la interrupción que significó
la COVID-19, la pandemia, pero cada año la conmemoración en esta semana en Taxco era la marcha del silencio, la procesión del silencio, con motivo, pues esto, ¿no? De pedir perdón, de pedir por los pecados del mundo. Ese es el significado, vamos a decirlo ralamente, o sea, en el lenguaje sencillo, pero ese es el significado. Hoy se ha suspendido ya, definitivamente, contrario a lo que dijo el alcalde, lo que osó decir el alcalde, por obvias razones, y hoy, lejos de silencio, es un grito de justicia y de basta. ¿Qué cambio más radical? Un giro de 180 grados, del silencio al grito de hartazgo. Justamente esto que decías, fundamental. Se han cancelado ya evidentemente todas las actividades que estaban planeadas respecto al Jueves Santo, a pesar de que el presidente municipal le preguntaba a nuestra compañera que por qué le preguntaba eso, que cómo se le ocurría. Imagínate. Pues evidentemente ya han sido canceladas, evidentemente, como ya lo vemos en pantalla, esta marcha que continúa por las calles de Taxco. Vamos a estar dándole seguimiento en lo que resta del espacio, vamos a estar viendo qué ocurre ahora, qué ocurre además con las responsabilidades sobre pues, el linchamiento de la otra mujer, una mujer que también falleció a causa de los golpes. Y hay que decirlo, no falleció en el hospital. No fue llevada al hospital por parte de la policía, falleció en el Ministerio Público. Y ya imaginamos las condiciones, seguramente en una galera, seguramente en unas bancas, sin atención de un médico, de un paramédico. Ahí está el México que algunos insisten en negar que aparece, que brota, un México bárbaro del que nadie, absolutamente nadie, puede sentirse satisfecho ni contento. Si alguien cree que este es un México que está bien, híjole, qué mal estamos. Absolutamente. Estaremos dándole seguimiento a esta marcha, por supuesto, a todo lo que ocurre en torno a este caso, nuestros compañeros corresponsales al pendiente de cada actualización. Pero, Ale, también hay que hablar de todas las infancias que están en riesgo en el país. Camila no es la única, lamentablemente.